TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un proyecto de interculturalidad, de gestión cultural hermoso. Ni siquiera sé cómo describirlo, pero bueno, primero les presento al invitado y después les platico de qué vamos a platicar. Se trata de este libro, Seguimos Caminando. Y el autor de esta obra y de este proyecto de gestión cultural es el maestro Luis Mauricio Martínez. Él es maestro en estudios amerindios y educación bilingüe por la Facultad de Filosofía y actualmente se desempeña como coordinador de publicaciones de la misma facultad, lo que quiere decir es que es nuestro. Hola Mauricio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ti por la invitación, muchísimas gracias. Gracias, y ya me apropié de tu personalidad y de tu trabajo, pero bueno, es un orgullo para nosotros tener a gente tan talentosa como Mauricio en la Facultad de Filosofía. Y les voy a platicar un poco del contexto. Este no es solo un libro que se publica, que alguien escribe y ya, como el resto de los libros, ¿no? Tiene una trascendencia política, social, cultural, de reivindicación a las personas de los pueblos originarios, muy importante, porque deriva, Mauricio, de este proceso que has emprendido desde hace ya varios años, desde tu formación como artista, porque déjenme decirles que Mauricio, previo a ser maestro en estudios amerindios, es licenciado en arte. Y entonces Mauricio emprende esto de unos talleres dirigidos a lo que finalmente se va a llamar Grupo Cliolija Intercultural, ¿lo pronuncié bien? Así es. A ver, platícanos, Mauricio, de lo que hablas en la introducción de aquí. ¿Cómo es que tú llegas un día, te interrelacionas con estos jóvenes y cómo es que materializas este proyecto? Ok, muchísimas gracias. Pues sí, mira, efectivamente yo ese proyecto lo inicié en el 2012. En realidad fue un proyecto que surgió a partir de yo hacía un voluntariado en León, en el estado de Guanajuato, en el Centro Indígena Loyola, que es un albergue, un referente que da seguimiento a procesos de población indígena que llega a la ciudad para vivir y ahí desarrollar su vida. Yo llegué como voluntario, todavía como estudiante de la licenciatura en Cultura y Arte, que en realidad es gestión cultural, pero así se llama. Fue de las primeras que hubo en el país sobre gestión cultural de manera profesional. Entonces yo me enfoqué un poco a esta parte por un interés personal que traía desde años atrás, de conocer un poco más sobre las poblaciones indígenas. Encontré en el Centro Indígena que era el espacio ideal para desarrollar la parte de gestión cultural enfocada al interés personal que eran las comunidades indígenas urbanas. Yo llegué como voluntario y a partir de ese momento la directora Giovanna Bataglia me dice, pues mira, hay que generar un proyecto que tenga que ver con las juventudes, un proyecto que las atienda, que las arrope y pues bueno, tú tienes el perfil de gestor cultural, tienes el interés y la pasión, entonces pues vamos a generarlo. Y así surgió el proyecto, generamos todo el diseño, a partir de ya había diagnósticos previos ahí con la población indígena que está en León. Cabe señalar que León es el municipio que reporta mayor número de población indígena en el estado de Guanajuato, siendo que en León no hay población indígena oriunda, todo ha sido por migración. A partir de migración de gente de todo el país, se coloca como el municipio con mayor población indígena en ese estado. Entonces, a partir de ahí se hizo el diseño y el objetivo fue siempre impulsar un movimiento cultural, no hacer un diagnóstico académico, no hacer un análisis académico, sino generar un proyecto humano, un proyecto a través del arte para atender heridas que venían cargando estos chicos, estas chicas, que por decisión ajena, es decir, de sus familiares, tuvieron que insertarse en la ciudad. Insertarse en la ciudad con elementos culturales diferenciados como lo son el idioma, como lo es un pensamiento distinto. Entonces,
Entonces, ¿cómo insertarse en una ciudad que además poco conoce a la población indígena? Entonces dijimos, a partir del arte podemos generar procesos para que se reconcilien, para que conozcan, para que reflexionen y se asuman como jóvenes indígenas, como jóvenes purépechas, como jóvenes tene, jóvenes nahuas. Y así surgió este proyecto. Fue un proyecto de 4 años en realidad, de talleres. Por supuesto, cada semestre fue cambiando de acuerdo a los resultados que había, de acuerdo a las necesidades. Tuvimos el financiamiento de una fundación internacional que tuvo a bien ver el proyecto, entenderlo y pues darle como alojamiento. ¿Cuál es esa fundación internacional? Es la Fundación Porticus, que es una fundación de Holanda. En un inicio fue la Fundación CNA, bueno, es una marca de la Fundación CNA, y después fuimos con la Fundación Porticus. Entonces es una fundación enfocada a atender proyectos de corte social y a partir de ahí generamos este proceso. Fueron 5 años de trabajo entre los talleres, que la primera parte fue la reflexión interna. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué la gente te dice indígena? ¿Por qué la gente se burla de alguien que es indígena? ¿Por qué hablas un idioma que poca gente habla? ¿Qué piensas y cómo lo asumes tú? Y después le vino la parte más interesante, que era socializar, compartir con el exterior la reflexión interna para así hacer aportar un granito de arena hacia la discriminación. Qué mejor que tú, que eres el portador, pero ya con un proceso de reflexión, compartir en charlas, compartir en espacios públicos, culturales, educativos, académicos, tu propia reflexión. Y eso llevó al empoderamiento, que ellos tomaran la voz, que ellos dieran charlas, compartieran en diferentes espacios y finalmente cumplir el cometido, que era esta parte de reflexión, pero además proyectada hacia el exterior. Fíjate que aquí, cuando yo estaba leyendo el libro, en realidad, como yo no soy gestora cultural ni especialista en arte, de verdad que yo, hasta que no leí tu libro, debo de confesarte que me di cuenta que el arte sí sirve para reivindicaciones sociales, y este proyecto que hicieron ustedes es muy, muy bonito, porque déjenme decirles a los televidentes, al final Mauricio nos dirá dónde podemos conseguir el libro, que es verdaderamente desgarrador en el siglo XXI leer los testimonios de estos chicos. Bueno, en primer término, fíjate, también les rompiste los paradigmas, ¿no? Porque ellos dicen en las entrevistas que les realizas ya al final de todo este proceso, no, pues es que al principio, pues es que yo pensé que pues iba a ir y me iban a echar un rollo y que tú eres indígena y que no sé qué. Y entonces como que los descolocaste porque dijeron, no, nosotros éramos los protagonistas, ¿no?, de nuestra propia historia. No era ir a oír rollos ni aprender nada. Era como autoaprender a conocernos, a valorarnos, a rescatar nuestras identidades. Y en ese sentido es muy interesante todo este proceso y no me quiero adelantar sin antes preguntarte, porque este grupo Tliolija Intercultural es intercultural porque los chavos que llegaron contigo no pertenecen a una sola etnia. Hay otomís y hay de dónde y de dónde y de dónde. Sí, son jóvenes y familias que llegaron a León. Son mixtecos de Oaxaca, de la zona de la montaña alta, purépechas de Michoacán, son nahuas de Guerrero, nahuas de Veracruz, otomíes de aquí de Querétaro, de Santiago Mezquititlán sobre todo, más aguas del Estado de México. Entonces realmente fue hubo una compañera TENEC de San Luis Potosí, por supuesto chicos y chicas también leoneses, no nada más gente perteneciente a las etnias. Entonces por eso fue de manera natural se gestó como este proceso intercultural, pero de manera de verdad proactiva, de un diálogo real entre qué conoces tú, qué sabes tú, cómo podemos entre todos construir, sumar y así reflexionar hacia la realidad. Y aparte este proceso que bien mencionas, ¿no? Estar fuera de la parte folclórica. Realmente esta idea de no vamos a irnos con la idea de queremos que ustedes se refrenden con este orgullo indígena. No, la idea era reconocerte como ser humano, como mexicano y después como purépecha, como otomí o ñañú, según se autonombran estas etnias. Entonces era como esta parte humana, como hacer a un lado las etiquetas sociales y reivindicar la parte humana. Esa era como la premisa y no caer en el folclorismo de siéntete, porque en ese contexto no funcionaba, quizá en otros sí, pero en este contexto de jóvenes urbanos, realmente lo que funcionaba era seguir su realidad, que es una realidad totalmente urbana, pero también que tuvieran el conocimiento del origen, esta parte de reconciliarse con el origen. Entonces,
se rompió un paradigma porque justamente eran chicos con una apropiación, por ejemplo, había darquetos, había unos como medios hippies, luego unos tan medios emos, pero eran jóvenes indígenas. Entonces, cuando llegamos a la parte de socializar en diferentes eventos, en diferentes encuentros culturales, académicos, la gente veía a los chicos, a las chicas y con esta vestimenta urbana, pero con el reconocimiento del origen. Entonces fue como romper este paradigma, primero en ellos, en ellas y después hacia la sociedad. Y siempre desde el eje del arte. El arte era como, a partir de aquí tenemos que generar esta reflexión. Entonces, también para mí fue muy interesante porque en la licenciatura que yo estudié, todos mis compañeros y compañeras se fueron a trabajar a galerías de arte, a museos, a teatros, y yo me fui a un trabajo... Cultura de élite, exacto, ¿no? Para la élite. Y yo fui el único que me fui a como esta parte comunitaria, esta parte de procesos étnicos. De hecho, me recuerdo cuando hice mi tesis, que es otro tema que es literatura indígena, me decían, es que ni siquiera tu tesis tiene que ver con lo que tú estudiaste, dale un matiz para que pueda entrar en la parte de gestión cultural. Entonces, no sé si me equivoqué de carrera o qué pasó ahí, pero realmente generé proyectos que en ese momento, hace 10, 8 años, eran novedosos. Ahorita quizá ya es más común, afortunadamente, encontrar estos procesos, esta parte más interdisciplinaria, pero antes quizá era no tan visibilizada. Entonces, yo me acuerdo que me decían, ¿por qué estás en un proceso así si no eres antropólogo? Y yo, pues no, pero soy gestor cultural y tengo herramientas que me pueden dar para generar este proyecto. Entonces, pues sí fue como aprender sobre la marcha, como generar nuevos caminos a toda la gente que estuvo. Es un proyecto en el que se involucró muchísimas personas, además del centro indígena. Tuvimos otros compañeros que estuvieron conmigo liderando toda la gestión, todo el diseño. Hubo, por ejemplo, acercamiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con colectivos de zapatistas del ZLN, hubo también este acercamiento con artistas, con colectivos de artesanos, y entre todos nos daban talleres, entre todos diseñábamos, creábamos. Entonces fue una suma de voluntades para poder tener como esta gama realmente amplia de lo que ellos necesitaban para poder reflexionar y empoderarse. Y fíjate que esa pregunta que te hacían, perdón, a lo mejor la estoy haciendo de forma anacrónica, pero me parece irracional, o sea, ¿tú qué tienes que hacer eso? Pues es que los gestores culturales justo son los responsables de reconstruir el tejido social a partir de la cultura y el arte. Y tú, a través de lo que hiciste con estos chavos de origen étnico, fue rescatar su identidad, hacer que se reconocieran, y ahí estás reconstruyendo tejido social, ¿no? Porque ya se sienten orgullosos de dónde vienen. Entonces, no sé, perdón, pero a mí me parece que la pregunta que te hacían no iba, pero bueno, vamos a seguir con el tema. Es muy interesante esta parte porque tú los pones a hacer arte y como dices, no es de que se sientan orgullosos de, ay, miren, yo soy purépecha y miren qué maravilla hacemos y el folclore y los colores, pero finalmente también se sienten orgullosos de lo que se hace en su región y ellos lo plasman a través de exposiciones. Háblanos de este tipo de exposiciones y de a qué espacios te los llevaste. Incluso dices que los aventaste hacia el escenario. Órale, a hablar, ¿no? Sí. Ajá, en realidad, el libro es uno de los productos, no es el producto final del proyecto. El proyecto arropa muchos productos. El producto final, entre todos, fue la publicación, que tenía que ser un documento para la posteridad, para que otra gente interesada tuviera nuestro ejemplo y lo adaptara a su contexto. Pero otros productos eran exposiciones de arte. Entonces hubo, por ejemplo, un proceso de, a través de material reciclado, generar máscaras. La máscara es un elemento en todas las comunidades indígenas, incluso en todo el mundo, con cualquier tipo de población. La máscara es un elemento que juega esta parte de la otredad, de jugar con tu yo y a partir de ahí también reafirmar tu identidad. Entonces hubo, por ejemplo, una exposición de máscaras donde todo lo que reflexionábamos estaba contenido en esa máscara a partir de material reciclado. Esa fue una exposición. Otra exposición que tuvimos fue de fotografía. A cada chico y chica le dimos una cámara desechable, que no sé si aún existan, pero en aquel tiempo todavía eran esas que te toman 27 fotografías. Y les dijimos, tienen que retratar una semana de su vida. Y esa semana la van a mostrar a la gente. Ustedes decidan qué van a mostrar. Mi jornada en la escuela, mi jornada en la casa o mi jornada en mi trabajo. Todos ellos trabajaban en el ambulantaje. Comerciaban sus artesanías, diversos productos en la calle, por decisión. Porque muchas veces se piensa, híjole, están en la calle porque no saben hacer otra cosa. O como llegaron de un pueblo, pues no pueden trabajar en otra cosa. No, era una decisión personal, era la reivindicación de la familia de tener el trabajo
el trabajo informal como una fuente de ingreso, porque les daba tiempo para ir a su pueblo de origen, para ir cuando estaba la fiesta, porque ganaban más dinero en un día de venta de dulces que yéndose a una tienda de 10 horas diarias, no sé, vendiendo ropa. Entonces vas a retratar, o ya sea una jornada de trabajo, una jornada escolar, una jornada familiar en 10 imágenes. Les dimos un tallercito de composición fotográfica muy básico, pero finalmente composición, y cada quien decidió cómo montar su obra, y cada quien tenía un mural con 10 imágenes, y esas generaron otra exposición. Tuvimos otra que también fue, llevamos un artista leonés, Jorge Rojas, que nos enseñó técnicas de grabado. Y cada quien hizo un grabado en el que tenían que plasmar una parte de su pueblo de origen. Vimos, por ejemplo, pintura de acrílico, hicieron sus óleos, hicieron por ahí sus piezas, y todo eso se presentaba en distintas áreas. Y en ella se contenía siempre la reflexión de todo lo que veíamos en los talleres, y por supuesto al final el documento escrito, que es el libro. Sí, fíjate que pasas leyendo el libro, seguimos caminando, pasas de la desolación absoluta y el llanto a la alegría y decir, ¡oh, sí se puede! Mauricio emprendió este proyecto y lo logró. Les voy a decir a los televidentes de qué les estoy hablando, porque les estoy hablando en chino porque no conocen el proceso. Ustedes empiezan a leer los testimonios de estos chicas y chicos, y es de verdad verdaderamente desgarrador cuando dicen, es que la herida sigue ahí, la herida del rechazo. Qué bueno que hablas que se dedican a lo informal, ¿no? Cómo en la escuela, en la calle, en la tienda, en la colonia, en todos los espacios donde confluyen cuando eran niños, cuando llegan a León, dicen, no, es que nos decían indios patarrajada, ¿no? Cuando ellos decían, yo no sabía que era indio, ¿no? Pero pues como me lo dicen, suena horrible. Semillero, pobre, prieto, y cómo hay una chava, no me voy a acordar de su nombre, que habla de cómo se empezó a juntar con una güerita, le dicen, ¿no? Y cómo la mamá la jalaba de las orejas, la mamá de la tal güerita, y le decía, sácate, ¿no? No te juntes con mi hija. La reflexión que ella hace es que no éramos iguales, no podía ser mi amiga, y como que le arrancaron a la amiga. O sea, son procesos de verdad súper dolorosos que a mí como mexicana me avergüenzan, Mauricio. Y tú, ayer te lo reconocí en la presentación del libro, y otra vez lo quiero hacer aquí en Televisión Abierta. Esto que tú hiciste es bellísimo, porque hiciste que pasaran de la vergüenza y la negación al orgullo. Y eso no es poca cosa, ¿eh? O sea, es un proceso que a ti te costó años, pero es maravilloso, ¿no? Esperemos de verdad que muchos gestores culturales sigan tu ejemplo y lo logren, porque de verdad les digo que los testimonios son maravillosos, sobre todo el de un chico que dice así literal, que lo que le dejó estos talleres, este proyecto que emprendió Mauricio con una fundación internacional del grupo Tliolija Intercultural, fue no sentir miedo ni vergüenza por el lugar de donde vengo ni de lo que soy. O sea, fíjate qué fuerte, ¿no? No sé si tú como gestor cultural al frente de este proyecto has dimensionado todo el peso que tiene esto. Pues creo que viene de esta dimensión de lo que hicimos justo cuando lo compartimos, porque afortunadamente a cada foro que hemos ido en todos estos años siempre hay buenas reacciones y sobre todo reflexiones, gente que dice que yo no conocía nada de lo que había detrás de alguien que está vendiendo en una banqueta, de alguien que se viste distinto, de alguien que habla otro idioma. Entonces nos hemos dado cuenta que sí incidimos de manera positiva y sobre todo profunda a un nivel que no dimensionamos.
Y cabe señalar que estos chicos, estas chicas ya tienen más edad, unos ya son profesionistas, ya son enfermeros, son maestros de preescolar, algunos se perfilan como artesanos, unos volvieron a aprender su idioma. Entonces, unos tomaron la decisión de formar una familia y bueno, el proyecto sigue no tan activo como hace 2, 3 años, pero seguimos trabajando, seguimos teniendo sesiones, estamos preparando justamente, apegados a esta nueva realidad, cómo hacer como una segunda generación o cómo ya darle la vuelta a este proyecto y aprovechar la virtualidad que ahora es tan común, es de generar un proceso similar quizá en otras regiones, con otras poblaciones, porque vimos que hubo muy buenos resultados. Insistimos en la parte humana, desde el arte, ya no la parte académica, que lo dijimos en la otra presentación. Si nos enfocamos a ella, fue un respaldo para saber hacia dónde irnos. Nunca fue como, yo pienso que por aquí. O sea, no, había una base metodológica, había una base teórica y esa vaciarla a lo que necesitábamos para lograr estos procesos. Entonces, pues nos hemos dado cuenta que ha sido un proyecto, no sé si único, pero sí novedoso, de todas las herramientas que tuvimos que echar mano para llevarlo a cabo, de la gente que se involucró, de lo que implicó en términos de organización. Fue escuela para todos los que participamos. A partir de ahí aprendimos a hacer muchas cosas que replicamos en otros proyectos. Entonces, pues creemos que fue una buena experiencia y afortunadamente se sigue replicando, se sigue conociendo y es lo importante al final, ¿no? Oye, y también, no solo para los gestores culturales o los interesados en pueblos originarios, sino también para estas personas que se dedican al desarrollo humano. De verdad, cuando leen estos testimonios de estos jóvenes indígenas, muchos estudian enfermería. Ustedes dirán, ¿por qué no estudian medicina? Por obvias razones. Para ser médico en México tienes que tener un nivel social y una familia que te mantenga, ¿no? Porque no vas a estar 7 años rascándote el ombligo, tienes que trabajar duro. Pero de verdad, desde el punto de vista del desarrollo humano, también es una obra bellísima, Mauricio, porque dices, a ver, ¿cómo le hacían? Vendían semillas, chicles, pero si iban a la escuela se regresaban caminando. Súmale la discriminación, la marginación. De verdad son historias de vida muy admirables. Y sabes que yo ayer te lo decía en la presentación del libro, hay una parte divina, humana, de una chava que justo está estudiando enfermería, que es la que reconoce al principio de la entrevista que tiene esa herida, ¿no? Esa herida del rechazo, de la discriminación, del racismo, del elitismo que vivimos en México, aunque no lo queramos aceptar. Y a mí me conmovió sobremanera la parte donde tú le dices, oye, ¿y estás estudiando enfermería? Y ella te dice, es que yo estoy estudiando enfermería para ayudar a los demás. Ups, y dices, ¿cómo puede ser posible? O sea, toda esa basura que tuviste que vivir de parte de los otros no te trastocó el alma. Tu prioridad sigue siendo ayudar a los otros. Qué bonito, ¿no? Sí, esa compañera es Irene, ya es enfermera titulada, ya ejerce. Y efectivamente, eso es algo que podemos ver en todas las historias, con matices, por supuesto, muy personales, pero el común denominador de las historias de vida es eso, es la transición entre vivir estas discriminaciones y al final reconciliarse con el origen, hacerlas a un lado y empoderarse, y su objetivo, que es ser profesional, ser lo que hayan decidido, llevarlo a cabo. Nos queda muy poco tiempo, Mauricio. Me gustaría que nos despidiéramos. Uno, que nos expliques qué es Tlioli-Ja, en qué lengua. Y dos, que nos digas dónde podemos conseguir tu libro. Sí, Tlioli-Ja, Tlioli es granos de maíz en una variante del náhuatl que se habla en Veracruz, y ja es agua en lengua tenec. Entonces el proyecto se llama Granos de Maíz y Agua. Hubo una sesión en la que ahí los chicos decidieron este nombre. Somos el grupo Granos de Maíz y Agua. ¿Dónde se puede encontrar? En redes sociales, en mi Facebook personal, Luis Mauricio Martínez, o el Facebook de un proyecto que tengo que se llama Atoctli Cultural, o el Facebook del Centro Indígena Loyola. También vamos a habilitar una página que se va a llamar Tlioli-Ja Grupo Intercultural. Ahí pueden mandar mensaje a cualquiera de esas redes sociales y, por supuesto, tener más información del grupo y saber dónde poder encontrar esta publicación y que conozcan lo que hicimos. Pues no sé cómo andemos de tiempo, nos queda 1 minuto. ¿Con qué cerrarías, Mauricio? Pues lo decían bien los chicos ahí, quien ya haya tenido la oportunidad de leer este libro. La intención es
que se quiten etiquetas, que antes de pensar, es purépecha, es indígena, piensan es humano. A partir del pensamiento de es humano podemos quizás resarcir en cierta medida la discriminación. La discriminación se genera por desconocimiento, y eso también hace que la gente huya. Entonces yo pienso que lo ideal sería, antes de pensar en la etiqueta social, pensar en el ser humano. Pues muchas gracias, Mauricio, y a los televidentes, pues yo creo que todos podemos poner un granito de arena desde nuestra cotidianidad. Y yo los invitaría y les pediría que cada chiste, cada expresión de discriminación racista la repudien, por favor. Todos tenemos que acabar con esta discriminación. Muchas gracias, maestro Luis Mauricio Martínez, de la Facultad de Filosofía, y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.